Bueno, sigo contando, que he parado un rato. A ver, ahora vamos a seguir hablando del tratamiento, que es un poco más complicado, porque el tratamiento es de la deshidratación, pero bueno. En primer lugar, el objetivo principal del tratamiento es corregir la deshidratación y evitar la desnutrición. El tratamiento de las gastroenteritis va a ser siempre corregir esa deshidratación. Entonces, en primer lugar, tenemos que empezar por la rehidratación, que puede ser dos opciones, o con suero oral, como bien dice aquí, o bien, me paso a la siguiente, sí, esto no va, intravenosa, ¿vale? Entonces, la primera opción con suero oral tiene menos efectos adversos y menos estancia hospitalaria, es más rápida, se hace con sueros hipotónicos, como Bioral Suero, que ahora enseñaré una foto que todo el mundo que haya pasado por urgencia de pediatría conocerá ese suero de fresa, que tiene normalmente es un Bioral Suero con menos sodio que glucosa. Es una rehidratación más rápida, en 3 o 4 horas, y ya después se le empieza a dar nutrición normal. Otra segunda opción sería una rehidratación intravenosa, que sería seleccionada más para los casos de shock, alteración de nivel de conciencia, que tenga unos vómitos infertibles, una deshidratación grave que sería estimada de más de un 10%, que hayamos intentado una rehidratación oral y no haya tenido éxito y ya pasemos a la intravenosa, porque siga vomitando y no tolera, pues ya está, pasamos a la IV. Y para alteraciones mecánicas o de funcionamiento del intestino es más cómodo la IV también. Bueno, y en segundo lugar, después de la rehidratación, tendremos que intentar una realimentación precoz con soporte nutricional. Entonces, esto es volver a meter su alimentación habitual, evitando, eso sí, alimentos ricos, muy ricos en azúcares o en grasas. En los lactantes, pues si están con lactancia materna o con lactancia artificial, continuar con esta, pero que sean, vamos a decir la madre, tomas más frecuentes y de menos cantidad, que lo ofrezcan el pecho de forma más frecuente y que corten la cantidad más corta para que sea más fácil tolerar. Otra opción es utilizar fórmulas hidrolizadas en diarreas que son muy prolongadas o en sospecha de intolerancia a la lactosa, que estas diarreas van a ser normalmente más explosivas, verdes, muy malolientes, y es mejor utilizar fórmulas hidrolizadas. No se ha demostrado que las dietas astringentes tengan una mayor utilidad. Lo de la manzana, la pera, no se ha demostrado que sea más eficaz. Simplemente su alimentación normal, evitando los alimentos que he comentado antes. Y suplementar con suero oral las pérdidas, una vez que estemos realimentados. El otro pilar importante es el tratamiento de los síntomas, que va a ser sobre todo antieméticos y probióticos. El más utilizado en la urgencia de pediatría, el ondansetron. Se calcula por 0,15 miligramos por kilo de peso en el niño, vía oral, dosis única. Y los antidiarreicos no se recomienda utilizarlos, yo no lo he utilizando en mi rotación de pediatría, no lo he utilizado nunca. Y otros antiemíticos como la noperidona o motilum tampoco. La verdad es que el ondansetron es el que se utiliza. Y después, bueno, pues se pueden dar probióticos como el casenbiótico, que se utiliza 5 gotas al día o un solo día. Vale, con respecto al tratamiento antibiótico en la gastroenteritis, vamos a ver. De manera empírica, únicamente se va a utilizar en pacientes inmunodeprimidos o que estén sépticos, que lo miraremos en la guía antimicrobiana del hospital y que van a requerir hospitalización. También vamos a utilizar antibióticos si en el coprocultivo se conoce el germen específico, pero claro, hay indicaciones según cuáles que hay que tratar siempre que crezcan en el cuerpo cultivo y algunos que no. Por ejemplo, la salmonella tipi paratitis se va a tratar siempre, pero no otros gérmenes que crezcan, ¿vale? Eso viene en el documento adjunto, cuáles se tratan siempre y cuáles no, pero no porque crezca un germen en el coprocultivo se va a tener que tratar. Algunos sí o sí, pero otros depende de qué indicaciones. Por ejemplo, la salmonela leve o moderada no se ha demostrado beneficio de tratamiento antibiótico, o sea que de manera general la salmonela no se suele tratar, ¿vale? La más típica suele ser la enterititis y siempre se va a tratar la salmonela en menores de 3 meses, inmunodeprimidos, anemia hemolítica o la tipioparatitis, como he dicho antes. Esas 4 sí son condiciones de antibioterapia que normalmente es aumentina, pero bueno, nos miraremos según la guía de tratarlas, pero no todos los tipos de salmonela. Bueno, el tratamiento más importante que vamos a ver es el de la deshidratación. O sea, en un paciente que viene deshidratado, lo primero es saber si está estable o inestable. Si el paciente viene inestable, hipotenso, con mal estado general o chocado, vamos a poner de manera rápida un suero
fisiológico a 10-20 mililitros por kilo a pasar en media hora o una hora. No el glucofisiológico, que es el que se suele utilizar para los pacientes estables, porque hay riesgos de que hagan hiperglucemia. Entonces, cuando vienen chocados, inestables muy mal, no utilizamos el glucofisiológico, vamos a utilizar el suero fisiológico normal, a esa cantidad. Bueno, ya la cosa cambia si estamos hablando de un paciente estable, pues normalmente le restamos la analítica con hipertiriónico, con una gasometría venosa y empezamos la hidratación IV según el grado de deshidratación. Si viene leve, moderada o grave. Una deshidratación leve lo vamos a considerar en menos del 5% en lactantes o en menos del 3% en niños de más de 12 meses. Entonces, si la deshidratación es leve, que es muy leve, que no le vemos ningún síntoma de alarma, pues lo hacemos con suero oral, reponiendo el déficit estimado, que serían unos 50 mililitros en 4 horas. Si el niño vomita en menos de 30 minutos, pues le damos el ondansetron calculado a dosis de 0,15 vía oral y esperamos 30 minutos para iniciar tolerancia en urgencia. Siempre le decimos, si ha vomitado, no le podemos iniciar la rehidratación con suero oral automáticamente porque va a tener el reflejo del vómito. Entonces, mejor esperar media hora, incluso una hora, y ya empezar la rehidratación con suero. Entonces, es muy importante preguntarle cuánto es la última vez que vomita. Y tras completar la rehidratación, pues se reinicia la alimentación vía oral normal. Se pueden ir a casa incluso si está muy bien. Que estamos hablando de una deshidratación moderada, que es del 5 al 10% en lactante y del 3 al 7% en niños. Pues si los niños toleran, si va bien, se puede hacer con suero oral, reponiendo el déficit estimado, que sería unos 100 mililitros por kilo en 4 horas. Si vomita, lo mismo que hemos comentado antes, ondansetron, y si no tolera, ya pasaríamos a la rehidratación IV. ¿Vale? Como estamos en una deshidratación moderada, si a pesar de los ondansetron no tolera, pues ya pasamos directamente a ponerle un suero intravenoso. Y tras completar la deshidratación, pues, iniciaríamos la nutrición. Y ya en la deshidratación grave, que es mayor al 10% en lactante y mayor al 7% en niños, si lo vemos con eso, la boca seca, la lengua saburral, sin lágrimas, directamente en deshidratación. Bueno, para la rehidratación IV en urgencia, que lo hemos utilizado mucho, tenemos que tener en cuenta dos cálculos. Las necesidades basales que tiene el organismo normal, sin deshidratación, más el déficit de agua que ha supuesto la deshidratación. Entonces, en primer lugar, a modo de recordatorio, para calcular las necesidades basales de un niño en general, utilizamos la regla de Holiday, que es para niños mayores a 10 kilos o mayores de un mes, ¿vale? Para los menores de un mes, que lo pongo aquí, en los menores de un mes, las necesidades basales van a ser unas 100 mililitros kilo aproximadamente. Pero bueno, para el resto, para los niños ya de más de un mes o de más de 10 kilos, vamos a utilizar la regla de Holiday. ¿Cómo calculamos las necesidades basales que necesitan esos niños? Bueno, los 10 kilos primeros de peso los vamos a calcular a 100 mililitros kilo. A partir de los 10 kilos de peso van a ser 50 mililitros kilo. Y a partir de los 20 mililitros kilo, por ejemplo. Entonces, un niño que pesa 10 kilos, pues directamente yo sé que van a ser 1000 de suero. Por eso, a partir de esta columna, de la de los 10-20 mililitros, yo tengo en cuenta los 10 primeros, los 1000 de suero, más lo que le den a calcular. 15 kilos, pues 50 por los 5 kilos de peso. Entonces sería unos 250 añadido de antes, ya serían 1250. ¿Vale? Esta regla es muy utilizada. El suero glucofisiológico, que es el que vamos a utilizar normalmente, a no ser que vengan inestables, suele venir fabricado. En nuestro hospital, por ejemplo, hay en Balme fabricado, pero también lo puedes fabricar tú. Le ponemos la fórmula, ¿vale? Que sería usando 1 litro del suero glucosado al 5 más 45 mililitros del fisiológico, ¿vale? Y lleva de sodio 154.000 equivalentes, de glucosa un 5%, 5 gramos por cada 100 mililitros y se puede fabricar. Bueno, y aparte de esas necesidades basales que el niño va a necesitar de por sí, le tenemos que calcular qué déficit de agua ha tenido. ¿Y eso cómo se calcula? El porcentaje de deshidratación que tiene, 5%, 10% de deshidratación, o 3% si es poco. Bueno, el porcentaje de deshidratación que calculemos por 10 y por los kilos que pesa el niño. Entonces, cuando los ingresamos, tenemos que ponerle a pasar de suero lo que necesite él de necesidades basales, como he puesto aquí, más lo que hay que reponerle del déficit de agua. Entonces, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? En una deshidratación leve, que consideraríamos que sería del 5%, en un niño de 15 kilos, ¿cuánto líquido hay que pasarle en un día, en 24 horas? Pues las necesidades basales, que si pesa 15 kilos, serían 1250 mililitros, más el déficit. ¿Cuánto ha tenido de déficit?
un 5% más los 10, más los pesos, más el peso que son 15 kilos, pues 2 litros, 2000. A ritmo de, pues dividimos eso entre 24 horas, 23 mililitros hora. ¿Vale? Entonces, como pequeño matiz, decir que existen dos tipos de deshidrataciones, la hiponatrémica, la isonatrémica y la hipernatrémica. Normalmente en los niños nos vamos a encontrar la isonatrémica, ¿vale? No tienen alteraciones del sodio. Pero bueno, las vamos a contemplar por si acaso. Entonces, las isonatrémicas, que son las que vamos a manejar, normalmente se tienen que reponer en 24 horas. Vamos a ver los matices de las otras dos porque no estamos en el mismo caso. Si fuera una hiponatrémica, como pongo aquí, hay que reponer las 24 primeras horas, y una hipernatrémica con el sodio alto, hay que reponerlo mucho más lentamente, de 48 a 72 horas. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando es una deshidratación, por comentarlo, hiponatrémica, pondremos el suero ajustado a una corrección del sodio entre 0,5 y 1 miliequivalentes por hora. No debemos corregir el sodio a más de 10 miliequivalentes litro para evitar el síndrome de la desmielización, que es lo mismo que ocurre en el adulto, la amilosis cerebral continua. Entonces, mejor reponerlo poco a poco. Le vamos a hacer después controles del sodio cada 2 a 4 horas. ¿Y cómo calculamos ese déficit de sodio? ¿Por qué está bajito? Pues el sodio deseado menos el real, ¿vale? Os lo pongo aquí para que lo veáis. Por 0,6 por peso en kilos. Eso es si es una hiponatremia que no es sintomática. Si un niño viene con estupor o coma, porque lo pongo aquí, una hiponatremia sintomática aguda, o el sodio menor a 120 es una urgencia y tendría que actuar más rápido. Pero no me he metido ahí porque la verdad que lo veamos saber, porque es muy importante. Y por otro lado, la deshidratación hipernatrémica es menos frecuente pero es más grave. Entonces, la reposición, lo que hemos dicho, será mucho más lenta, de 48 a 72 horas, para evitar un edema cerebral, igual que en el adulto. Se administrará primero la mitad del déficit calculado de agua las primeras 24 horas y la otra mitad en las 24-48 horas posteriores, para alcanzar una disminución de sodio plasmático de un mini equivalente en litros. Y lo vamos a monitorizar el sodio, lo vamos a repetir cada 3-4 horas, con una gasometría. Entonces, bueno, nada, ya finalizando, nos hemos basado, Isabel y yo, básicamente en la guía de actuación de Panamericana del diagnóstico y terapéutica de pediatría, también en los protocolos que están genial de la SEU, que es la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que además viene también pauta para los padres, que está muy bien, porque nosotros lo utilizábamos para imprimir en urgencia para dar recomendación a los padres. Se llamaba Hoja Informativa para Padres, que estaba muy bien. También en los protocolos diagnóstico y terapéutico de la Asociación Española de Pediatría, Infectología Pediátrica, y bueno, no, la verdad que nos han ayudado tutores y residentes del Hospital de Valme, especialmente Carlos Marcos Córdoba, que es un adjunto del Hospital de Valme que nos ha supervisado la sesión. Así que bueno, esperamos que os haya gustado y nada, muchas gracias, que sigamos aprendiendo todos con estas sesiones y sean formativas. Bueno, un saludo y nos vemos pronto.